Bueno, y acá un poco es lo que me gustaría hablar de las puertas cerradas del diseño anterior, ¿no? De cómo se diseñaba antes, que básicamente era lo mismo, pero sin esta ida y vuelta de testeos, de prueba y de validar con los usuarios, ¿no? Y había mucha responsabilidad desde el lado de diseño y desde el lado del equipo responsable dentro del área que se dedicaba a crear este producto. No sé si Mauricio, vos que estás, hemos interactuado varias veces, coincidís con esto, pero me parece Totalmente. que De hecho, yo te iba a comentar esto que mostrabas de los dos caminos que se abrían, que el camino que seguía la gente en sí y el que se diseñó. En uno de los procesos de rediseño que trabajamos con ustedes, salimos a validar a la calle las cosas que creíamos. Por ejemplo, que la gente en los colectivos nos navegaba a La Voz del Interior. Cuando iba a trabajar a su casa, entraba, navegaba a La Voz del Interior en el colectivo, y todas estas decisiones era gente que nunca se había subido a colectivo, digamos, que llegaban a puertas cerradas a sus oficinas a diseñar o a establecer qué teníamos que hacer en cuanto al diseño y al desarrollo. Y cuando nos subimos a los colectivos, porque salimos a hacer campo, digamos, sí, no había uno que nos navegara. No había uno, estaban todos con el WhatsApp, con jueguitos, y ahí te das cuenta que empezás a romper prototipos. Entonces empezás a tirar hipótesis y a validar esas hipótesis. tal cual. Y no trabajás, o sea, digo, es un ejemplo así como muy grueso, digamos, pero a partir de eso hay un montón de otras cosas que te vas dando cuenta que las vas desarrollando y después no tiene sentido, porque más allá del diseño, después tecnológicamente hay que hacerlo, y nada, eso es una pérdida enorme de dinero, lógico. Totalmente. Por eso digo que poner el esfuerzo donde vale la pena. Y eso lo que permite es eso. Decir, bueno, voy a ver si yo subo al colectivo y veo que la gente, no sé, o quiero probar algo. No sé, por ejemplo, hace poco probamos, un cliente vino de una app de videos y quería hacer la versión horizontal. Y el 95% de las personas usamos el teléfono de manera vertical, nadie gira el teléfono. Entonces estaba poniendo muchos esfuerzos en algo que en realidad después nadie lo iba a usar. Y dentro de las 7 pruebas, porque está considerado que más de 5 usuarios ya se ve un patrón de uso, ninguno de los 7 giró el celular. Entonces, bueno, ahí es un poco el ejemplo que vos mencionás, ¿no? Y está bueno el tema de observar, porque una cosa es preguntar y otra es observar. Cuando uno pregunta, la verdad es que estás condicionando mucho al usuario y- y depende del momento también del desarrollo, ¿no? Pero es importante la observación dentro del lugar donde se va a ver tu producto, ¿no? Después, bueno, acá esta imagen representa también un poco lo que pasaba antes, que era representar la realidad, no sé, en la imagen de la izquierda es una oficina y en ese momento la idea era reconstruir, no sé, las carpetas, todo para que se vea igual que una oficina. Y si ustedes, no sé, lo que hablábamos en algún momento es, todo se fue modificando. Si ustedes ven ahora, no sé, TikTok, o de hecho, mi hijo no tiene el concepto de carpetas, o sea que ya, y cómo los medios, los diarios online se siguen pareciendo mucho a los diarios de papel, ahí me parece que está bueno pensar un poco en innovación y en este grupo que piensa cosas más allá de lo establecido. Entonces, salir también de ese lugar de diseño de igualar la realidad. Entonces, un poco viene por ese lado. Sí, Natalia, ahí hay en términos de contenidos, la verdad que sí, hemos trasladado durante muchos años los paradigmas perdón, no los paradigmas, sino bien los modelos del papel a la web, y en realidad cuando uno está navegando, leyendo información en la web, está buscando en categorías que no tienen nada que ver con las categorías tradicionales. Hay una serie de factores que rompen la lectura lineal que uno tenía con el papel, porque en la web o en el teléfono es absolutamente distinto. Y ahí sí me parece que es donde se valoriza también el rol del contenido. Exacto, sí, el contenido es fundamental.
Y acá lo que vemos es, en ese momento también está claro y hay que destacar que nosotros diseñamos para desktop, para una visualización particular y ahora no sabes ni para qué estás diseñando. Entonces, sí, para eso, pero tenés 1000 formatos. Entonces, también eso es muy importante. Todo la investigación de campo y bueno, y estar atento a todo lo nuevo que hay alrededor. Entonces, bueno, acá con estas imágenes lo que quiero decir es que no importa, ya no es más el diseño gráfico, sino todo, ¿no? Es la experiencia, es qué siente la persona cuando lee algo, si le es fácil acceder al celular. Sabemos que cuando nosotros tenemos el celular en la mano, la parte de abajo nos es más fácil agarrarla porque llegamos más fácil con el pulgar que a la parte de arriba, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que nosotros queremos transmitir? ¿En qué momento se va a usar ese producto que estamos diseñando? ¿En qué contexto? Y lo que nos va a producir, ¿no? Entonces, todo eso es lo que cambió y de eso se trata el diseño de experiencia de usuario. No es el diseño en sí, sino es todo lo que lleva alrededor de ese producto y eh, no sé, lo que produce, lo que se percibe a partir de ese uso. Em, no sé si se entendió. Sí, perfecto. Mauri, te veo ahí sin Muy, micrófono. muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo te hago una pregunta, Perdón, Nati. iba por acá. Sí, Tema usabilidad versus publicidad, ¿sí? Porque hoy la publicidad digital es como que rompe todo, desde la usabilidad, la bueno, Julio, ahí no sé Legibilidad. cómo se Legibilidad. legibilidad, bien, y todo lo que tiene que ver con performance, SEO, Core Web Vitals, toda la historieta esa. ¿Cómo lidian contra eso? y en realidad lo tenemos que tener en cuenta, o sea, es importante y ahora si quieren después les muestro cómo se hace un medio. Es Está bueno. También lo que cambió es el equipo. El equipo comercial es inevitable y tiene que estar. O sea, los banners los tenemos que contemplar, por más que yo no pondría un solo banner, porque el usuario no los ve, le es transparente. O sea que del lado del usuario los banners no funcionan y del lado del diseño son una molestia para ubicarlos. Pero bueno, sabemos que tienen que estar y es un modelo de negocios que existe y hay que contemplarlo dentro del producto. Y no sé, yo en algún momento pensaba, digo, bueno, es diseñar con conitos en el medio, pero lamentablemente hay que incluirlos porque existe el modelo y hay que contemplarlo de entrada. Y una buena contemplación es, bueno, decir esto va acá, esto va allá y está. Pero bueno, al lado del usuario no se ven, no son percibidos y son molestos, de hecho. Nati, ¿cómo juegan dentro de la experiencia de usuario los adblocks, o sea, los bloqueadores de publicidad? ¿Está observando que hoy la gente los usa? ¿Hay mucho? ¿Eso debería ser considerado a la hora del diseño o no? Sí, sí, en realidad sí. Debería ser considerado para ver si ese espacio que nosotros contemplamos queda un espacio vacío o directamente ese espacio no se percibe. Pero sí, yo hoy en día no tengo la estadística de cuánto se usa o cuánto no lo tienen habilitado, pero sí, cada vez más. O sea, y eso es algo importante que el diseñador tiene que contemplar dentro del producto. Por esto que te digo, yo puedo diseñar algo muy lindo, pero si después ese espacio va a quedar un agujero blanco, lo tengo que contemplar, por más que no me guste. Entonces ese es un trabajo también de anticipación del equipo creativo de diseño. Perfecto. Dijiste que nos ibas a contar cómo se hace un medio, ¿o entendí mal? Bueno, ¿entendiste bien? Este es un ejemplo, bueno, lo voy a pasar rápido porque son varias capturas y es un ejemplo, uy, perdón, es un ejemplo de un medio nada, del que conocemos todos, que primero, bueno, es entender y observar, como vimos en ese círculo de 4 partes, de 4 etapas, después crear las ideas, generamos las ideas, materializamos también con wireframes y mockups. Los wireframes son los planos y los mockups son los planos pero con diseño. Después testeamos esos productos,
esos wireframes y esos mockups, volvemos, si ese testeo, probamos con los usuarios, si eso hay algo que cambiar, volvemos a esa etapa anterior, y después se programa y ya, bueno, ya está disponible para el público, ¿no? Y esto no termina ahí, una vez que está disponible para el público, se sigue testeando y el ciclo vuelve a girar, ¿no? Y es un proceso iterativo dentro del equipo interno del medio, el equipo externo, que puede ser tecnología, diseño y contenido, que puede también estar interno dentro de la organización, y los usuarios. Entonces, bueno, todo parte de un brief. Arriba lo que se ve es antes, durante y después. En el antes de la creación del producto, todo parte de un brief en donde, bueno, de una manera estándar se dice de antemano qué es lo que queremos mejorar, si es un medio que ya existe y lo estamos rediseñando, o si es un medio nuevo, el brief un poco cambia y decimos, bueno, a ver, ¿a quién está dirigido? Entonces, pero el brief es la definición de los objetivos. Y estos objetivos son tanto económicos, si es viable económicamente, si es deseable, va a ser un producto que la gente quiera o necesite consumir, si es factible a nivel tecnológico. Y después hacemos como una parte de decir, bueno, ¿qué somos ahora y qué queremos ser? Tenemos que mapear eso para ver cómo evolucionó y si el producto que estamos haciendo nuevo después va a performar o va a ser mejor que el que teníamos anterior. Entonces eso también se ve en esta instancia. Después el equipo se coordina, que esto también es lo que decía antes, que es algo muy necesario, es fundamental tener la redacción, que antes no la teníamos en cuenta. Nosotros diseñábamos algo, no sé, pensando en un título de 40 caracteres y después cuando los periodistas se ponían a escribir necesitan más caracteres y tenían que adaptarse al formato, y esto no puede ser así. Entonces ya de entrada hablamos con los periodistas y vemos qué necesitan o cómo se comunican con su audiencia. La parte comercial de los banners que vos mencionabas, hay que tenerlo también de entrada. ¿Qué tecnología se va a usar? ¿Qué backend? ¿Qué CMS con el cual vamos a trabajar para tenerlo en cuenta? Y después todas las áreas asociadas, ¿no? El Product Manager, que va a ser el intermediario entre este grupo de diseño y después la presentación formal.